Bienvenidos a Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Un espacio dedicado a cuidar tu salud mental y enfrentar los desafíos del día a día con el poder de la psicología. De la mano de especialistas, te ofrecemos herramientas y tareas prácticas para que puedas aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. Esto es Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este episodio especial de Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. El día de hoy tenemos un episodio bastante interesante y va a ser un poco diferente a los demás porque vamos a estar hablando de adicciones. Sin más preámbulo, la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, nuestra querida Sandra Fuentes, que pues vamos, Sandra, ya tienes muchísima experiencia en esta parte de la psicoterapia, de la psicología, también de las adicciones y que son ya casi 20 años, lo hablábamos detrás de cámaras, de estar ayudando y apoyando a la gente. Y el día de hoy pues vamos a hablar justo de dos temas bien importantes que son tanto los orígenes de lo que puede provocar una adicción, pero también los tipos de las adicciones. Y este tema, justo creo que con este último vamos a empezar. Bienvenida a este episodio de Bienestar Emocional. Y pues vamos a arrancarnos, vamos a hablar de este tema bien importante. Sandra, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias Hernán por invitarme y qué bueno que hay estos espacios para poder pues dar información en lo que cabe de muchos temas, ¿no? Perfectísimo. Pues bueno, ¿te parece si vamos hablando un poquito de los tipos de adicciones? Me sorprendió cuando me dijiste quiero hablar de tipos y yo ya daba por hecho que nos íbamos a hablar de sustancias químicas y no. A ver, cuéntame cómo se van definiendo estos tipos de adicciones. Ok, bueno, mira, como para recordar un poquito lo que es la adicción, que es es el consumo frecuente de sustancias químicas o las conductas autodestructivas o nocivas que dañan el pensamiento, que te dañan la conducta, sobre todo el proceso de pensamiento del sujeto. ¿Cómo te gustaría que empezáramos? Vamos a hablar tanto de las que son de ingesta como de las de comportamiento. Mira, podemos empezar con justo las que acabo de mencionar, que son las de consumo de sustancias químicas, o sea, de drogas, como es el alcohol, el cannabis, o sea, la marihuana. El alcohol es una droga, ¿no? Aunque se consume, aunque está permitida y que muchas personas piensan que no es una droga porque la tienes en casa, porque de pronto estás brindando con ella y entonces lo ven como, pues, lo que sea menos una droga, pero el alcohol es una droga también, ¿no? Y el abuso, pues, hace precisamente la adicción. Anfetaminas, metanfetaminas, que es el cristal, el LSD, la cocaína, sí, todas tachas, todo este tipo de sustancias hacen una modificación, dañan directamente al sistema nervioso central. Este tipo de sustancias están, pues, aquí hay controladas, hay otras que no son controladas en cuanto a medicamentos, ¿no? En cuanto a fármacos, que también hay mucho abuso ahí. Como por ejemplo las benzodiazepinas, ¿no? Sí. También estamos acostumbrados a veces a que hay sustancias que pueden ser legales o que pueden utilizarse con fines farmacológicos de tratamiento para algunas enfermedades, pero que también justo son sustancias que deben ser controladas por un especialista, porque si no el descontrol justo puede provocar un abuso, incluso hasta una dependencia en este consumo. Pero qué padre, ok, entonces estamos hablando, corrígeme si estoy mal, pero entiendo que hay sustancias que pueden darse desde alcohol, que son sustancias permitidas, legales, que se compran, que se venden, y que también existen estas sustancias que son ilegales, como el cristal, como la cocaína, como los LSDs, ¿no? Sí. Y que también existen estos fármacos, ¿no? El fentanilo, y que también existen estos fármacos que mal utilizados también pueden llegar a generar un tema de adicción, ¿no? Sí, que se autorrecetan, ¿no? Y a veces hay personas que tienen acceso a este tipo de sustancias y ahí es donde, pues, te autorrecetas y empiezas con el consumo y sin saber que son adictivas y que te puede tener un problema más adelante, o sea, las consumen. Claro, en esta parte creo que sería importante que hiciéramos un ajuste y que sí mencionáramos que existen estos tres tipos, ¿no? El uso, el abuso y la dependencia, que nos daría para hablar de otro video, pero tal vez este paréntesis, ¿no? Que hay un uso, un abuso y una dependencia, ¿no?
de las sustancias de las que estamos mencionando. Ahora me gustaría que me enumeraras o que me fueras comentando una a una cuáles son esas adicciones que me dijiste comportamentales, que no necesariamente lleva el meter algo al cuerpo como un químico que afecte. Claro. ¿Cuáles son estas? Sí, también estarán aquellas que su objeto de consumo se orienta hacia la conducta. Ok, explícame un poquito más. Entonces, como la ludopatía, por ejemplo, la adicción al juego, donde hay un movimiento ahí, está constante, adicción al sexo, adicción al trabajo, adicción a sectas, al internet, a las redes sociales también. Claro. ¿Qué pasa en este tipo de conductas? ¿Qué se mueve, Sandra? ¿Qué hace que una persona se enganche o genere esta adicción, este comportamiento repetitivo a cualquiera de las que estamos mencionando? Dijimos sexo, hablamos de juego, hablamos también, bueno, ahorita no mencionamos también, pero el ejercicio puede ser otra, adicción al trabajo. Sí, así es. ¿Qué hace que estas personas se enganchen? Yo creo que hay una predisposición. Yo creo que ya hay aquí un tema de un trastorno, por ejemplo, el del juego, por ejemplo. Sí, esta parte de seguir, esta compulsión de estar siguiendo jugando, sabe que está perdiendo y sabe que está, si ganando por lo menos tienes un beneficio, pero cuando está el juego y estás viendo que está la persona viendo que está perdiendo y sigue, o sea, sí hay un trastorno por ahí que lo está llevando hacia este tipo de conductas. Ok, ahorita vamos a ir profundizando un poco más al respecto de cuáles son estos otros factores que hacen que las personas se enganchen con estas adicciones. Pero hoy en día tampoco existe tanta información de estas adicciones comportamentales o de estas adicciones de conducta. Tú hoy en tu consulta o en los lugares en donde trabajas, ¿actualmente lo ves? O sea, ¿las ves más frecuentes? ¿Y qué ves más frecuente? El consumo de sustancias químicas. Sí, es mucho el consumo de sustancias químicas, de cristal. Tiene mucho que ver también a lo mejor el costo o lo que está más accesible para los chavos, dependiendo también de la edad, ¿no? Que al final para una adicción no es precisamente que tenga que ser un adolescente o un chico, o sea, en la adicción hay cualquier edad. Desde tu expertise o desde tu experiencia, estas drogas químicas y en especial la que más se ve, ¿qué consecuencia es la que más genera en los consumidores? Pues las consecuencias son muchas, ¿no? En especial cuando ya empieza a afectar todo tu entorno, ¿no? Ya te está afectando todas las áreas, el área de trabajo, tu familia, que la familia termina enferma igual que el adicto, pues abandono de los estudios. O sea, te pega en todas las áreas, ¿no? En el trabajo ya está faltando la persona, ya no está yendo, falta de sueño, falta de apetito o en exceso también, ¿no? Todo esto te va afectando, pero también en todas estas áreas, ¿no? En el trabajo, en los estudios, con las amistades, se apartan, se aíslan. En todo tu organismo te está afectando, ¿no? La conducta, todo se va modificando. Cuando hablamos de una adicción, afecta familia, todo. Afecta trabajo, afecta organismo, afecta tu salud en todas las áreas y socialmente también, ¿no? Dejas de hacer cosas. Digo, ya les estaremos también subiendo algunos videos que hemos hablado de adicciones y que hablamos de estos síntomas y de estos signos de alerta, de emergencia para que las personas lo puedan identificar. Ahora sí, brincando a la otra parte, Sandy, me gustaría preguntarte o enumerar y me gustaría que fueras desglosando también cuáles son estos puntos que crees que dan origen a las sustancias o al consumo de sustancias químicas, pero también a las adicciones comportamentales o de conducta. De conducta. Sí, bueno, pues pueden ser, no hay un factor determinante que diga, es por esto, ¿no? Al contrario, son muchos. Por ejemplo, lo genético, ¿no? Cuando hay una predisposición genética donde el padre o la madre tienen el problema de adicción o la tuvieron o ambos la tienen y entonces hay un tema genético acá, ¿no? Que está afectando, que va a afectar a la larga al bebé o a la persona. Okay. Dentro de esta base biológica que me gustaría como quedarme aquí un poquito en el aspecto de que hay alteraciones
neuroquímicas. Hay alteraciones en la serotonina, la dopamina, que también tienen mucho que ver con esto. La mental es muy importante porque pues hay problemas también de bipolaridad, TDA, depresión. No podemos olvidar este tema de trastornos mentales porque sí tiene mucho que ver en esto, y entonces ahí es donde se convierte precisamente el paciente dual, ¿no? Claro. Que si de por sí ya teníamos un problema con un trastorno, con un tema de depresión o un problema de TDA, hoy va a ser pues el doble con el tema de la adicción, ¿no? Claro. Además de estas dos, ¿qué otra situación le agregarías a las causas? Estas causas, bueno, también la psicológica, ¿no? Donde hay inseguridad, donde no hay un sentido de vida, donde hay impulsividad, su manera de actuar, no hay una estabilidad emocional. ¿Qué otra que le podamos sumar a estas causas? La social, ¿no? Okay. Que la presión de pares, ¿no? Okay. Que incluso por pertenencia, por querer pertenecer, y empiezan a irse con grupos donde hay un consumo de algún tipo de sustancia o conductas autodestructivas, y entonces se empiezan a acomodar en ese grupo y empieza la presión, ¿no? Presión porque los pares empiecen justo a presionarlos para que lo consuman, o simplemente por el hecho de estar en convivencia con ellos, ¿no? El querer pertenecer, y entonces lo hago porque o tengo que estar con ellos, hacer lo que ellos hacen, o para que no me aparte, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver eso, y el familiar, desde luego. Claro. También. Otro, el social y el familiar. Sí, claro. El familiar influye muchísimo. Las interacciones que tenemos con papá, con mamá, con los hermanos, sí. ¿no? Sí, hay muchísimo, porque hay familias donde pues tienen como modelo, ¿no? Si hay un consumidor ahí, o es una familia donde normalizan el consumo de alcohol, por ejemplo. O también está el tema, por ejemplo, que es muy importante en el aspecto de que algunos en familias, padres, que mencionan, yo le doy a mi hijo aquí, le sirvo que tome, porque prefiero que se emborrache aquí conmigo y que tome acá, a que lo haga afuera, o que no sepa tomar afuera. O sea, lo va a tomar de todos modos, y entonces yo creo que no es una forma, porque sí se abre la puerta al descontrol afuera. Claro. Entonces sí es muy importante esta parte de tener límites claros en casa, ¿sí? De poner límites, de que tengan reglas claras también, porque entonces se confunde y el chico puede ser de las suyas afuera. Sí tiene mucho que ver lo familiar. Claro, es otra forma de educar, no desde el permitir el consumo, ¿no? Podría haber otras áreas. Perfecto. Pues ya tenemos estas 5, al menos estas 5, hablamos de muchas, le llamamos que es de muchos factores el que se dé una adicción, pero ya hablamos de estas 5, que son justo la base biológica, lo mental, lo psicológico, lo emocional, lo familiar y lo social. Así Perfecto. También ya hablamos justo de estas dos vertientes de la clasificación de las adicciones, tanto de las que se consumen como de las que son comportamentales. Para ir resumiendo todo lo que hemos estado hablando el día de hoy, Sandy, a mí me gustaría que le dijeras un mensaje a las personas que les va a llegar este video, que lo pueden ver, que lo están escuchando, que es muy posible que tengan alguna situación con el tema de la adicción, sea personal o sea de un tercero, de un cercano, de una persona querida. Bueno, yo les diría que todos, sin excepción de alguien en este mundo, tenemos problemas. Siempre va a haber un tema, somos sujetos en falta, siempre va a haber algo que no nos gusta, o hay problemas, situaciones, pero lo importante no solamente es el hecho de tenerlas o dejarlas pasar, sino buscar ayuda. Siempre va a haber alguien que te ayude, siempre va a haber alguien que te escuche, siempre va a haber familiares, va a haber amigos, que aunque se piense que no, porque en un momento de crisis o en una situación complicada, se llega a pensar que no lo hay, pero sí, siempre va a haber alguien, y pedir ayuda, ¿no? Si se trata de algún amigo que conozcan a alguien que tiene problemas, acercarse de una manera profesional, y siempre va a haber alguien que le ayude. En esta universidad, por ejemplo, hay un apoyo muy grande, hay un área de psicología que a lo mejor en otros lugares no los hay, y hay que aprovecharlo. Siempre va a haber alguien. Creo que hay solución para todo, y es muy importante tratar de salir adelante.
vamos a dar cierre el día de hoy a nuestro programa. Les agradezco que nos hayan escuchado hasta el final del episodio. Los invito a escuchar el material que tenemos también sobre adicciones. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos. Mi nombre es Hernán Alcántara. Les agradezco mucho para que podamos seguir teniendo invitados de este tipo. Suscríbanse y consuman el contenido. Recomiéndenlo también a quien crean que les puede o le puede hacer falta. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. De la mano de especialistas, te ofrecemos herramientas y tareas prácticas para que puedas aplicar lo aprendido en la vida cotidiana.